nuestra gobernadora, pues su gobierno está convencido de que la transformación de Guerrero tiene su cimiento más firme en la educación superior y en el reconocimiento a las grandes mentes que inspiran a nuestro país. Su visión es la de un Estado que valora la academia y la investigación. Honorable Consejo Universitario, hoy han tomado una decisión de enorme trascendencia y sabiduría al otorgar el doctorado honoris causa al doctor Francisco Luciano Concheiro Cortes. Nuestra universidad no solo distingue a un académico de excepción, sino que también honra una vida entera dedicada al pensamiento crítico, a la investigación social y al servicio público. La trayectoria del doctor Concheiro es un faro para las nuevas generaciones. Su obra como economista, sociólogo y profundo conocedor del campo mexicano ha sido fundamental para entender y proponer soluciones a los grandes desafíos de nuestra nación. Su paso por el servicio público como subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México, como autoridad educativa federal en la Ciudad de México, sumado a su larga y íntegra carrera como profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha dejado una huella imborrable, impulsando siempre una educación con un profundo sentido social y humanista. Este grado honorífico es el justo reconocimiento a un intelectual comprometido, a un hombre cuya pluma y cuya voz han estado siempre al servicio de las causas más justas. Doctor Concheiro, reciba a nombre del Gobierno del Estado de Guerrero nuestra más sincera y respetuosa felicitación. Que su ejemplo siga inspirando a las y los jóvenes de Guerrero a usar el conocimiento como una herramienta para transformar la realidad. Felicito a la Universidad Autónoma de Guerrero por enaltecer su claustro con la incorporación de un académico de esta talla. Enhorabuena. A continuación vamos a escuchar el mensaje virtual del secretario ejecutivo de la NUGES, doctor Luis Armando González Plasencia. Ese enorme podido acompañarte este día tan especial solo se compensa con la alegría de celebrarte otra merecida distinción con la que te honra la Universidad Autónoma de Guerrero y su rector, nuestro querido amigo Javier Saldaña. Estoy seguro de que ambos sabemos que nunca ningún reconocimiento será suficiente para agradecer todo el trabajo que hiciste como subsecretario de Educación Superior y que sigues haciendo como servidor público y como académico por las universidades mexicanas. Gracias a ti, nuestras instituciones comenzaron un proceso de transformación que las está orientando por el camino de la deselitización y hacia la formación de comunidades profesionales, académicas y científicas comprometidas con el bienestar del pueblo de México. Gracias, hermano, por tu amistad y por el trabajo intenso que sigues haciendo. Enhorabuena y muchas felicidades. A la distancia te abrazo con cariño y con reconocimiento. Invitamos a nuestro presidente, por favor, ponerse de pie, al doctor Javier, al doctor Sochi y al doctor Concheiro. Pedíamos, por favor, pasar al frente. A continuación, el presidente del Honorable Consejo Universitario, doctor Javier Saldaña Mazán, haga entrega del título que acredita el grado académico de doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero al doctor Francisco Luciano Concheiro Cortes, que la letra dice:
la Universidad Autónoma de Guerrero otorga a Francisco Luciano Conchero Borges el título que acredita el grado académico honorífico de doctorado honoris causa, distinción que le confiere esta institución por sus grandes aportaciones académicas a la docencia e investigación, por su sobresaliente participación en los movimientos sociales, por su amplia solidaridad con las causas más justas, su compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de todos los mexicanos. Enhorabuena, muchas felicidades, doctor Conchero. De igual forma se coloca la medalla Doctor Honoris Causa Dr. Francisco Luciano Conchero Borges. Concedemos el uso de la palabra al presidente y rector de la Universidad, Dr. Gabriel Saldaña Maza. Por acuerdo del honorable Consejo Universitario, en nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, le confiero el grado de doctorado honoris causa con los derechos y distinciones que este reconocimiento otorga. En nombre de los integrantes del Consejo Universitario que le han conferido el título de grado honorífico de doctor honoris causa, en reconocimiento a sus méritos relevantes y en virtud de la autoridad que me ha sido otorgada por la legislación universitaria, muchas felicidades, doctor Conchero. Bienvenido a nuestro claustro doctoral honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Símbolo de nuestra identidad, de nuestra fuerza y de nuestro espíritu guerrerense. Pueden ocupar sus lugares. Damas y caballeros, enseguida escuchemos el mensaje del doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor. Vamos a escuchar el mensaje antes del doctor Gabriel Saldaña Maza, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias. Muy contento y emocionado de cumplir con el mandato del honorable Consejo Universitario. Saludarles a todas y a todos que han sido nombrados cada uno de ustedes, nuestras autoridades, y también, por supuesto, darle la bienvenida a los medios de comunicación que difunden el quehacer universitario. Y bueno, esta sesión solemne reviste un significado especial para nuestra institución, la Universidad Autónoma de Guerrero, pues nos congrega el propósito de rendir homenaje
a una trayectoria ejemplar de entregar el más alto reconocimiento académico que confiere nuestra universidad, que es el doctorado honoris causa, al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges, un académico excepcional, un intelectual con un compromiso profundo y el verdadero constructor de la reforma educativa en México. Hablar sobre el doctor Concheiro significa referirse a una carrera que va más allá de lo convencional y se convierte en un modelo de inspiración para las generaciones presentes y generaciones seguideras. Procedente de la Ciudad de México, su educación multidisciplinaria incluye áreas como la economía política, la ciencia política, el desarrollo rural, las ciencias sociales y la economía, las cuales se fundan en una amplia trayectoria de escala global. El doctor Concheiro ha sido profesor distinguido durante más de 40 años, formando a miles de profesionistas. Ha liderado un sinfín de tesis y ha creado grupos de investigación que hoy están a la cabeza en cuestiones relacionadas con políticas públicas, justicia social y desarrollo rural. Su perspectiva enfocada en la interculturalidad, la equidad y la inclusión ha sido fundamental para crear modelos educativos que vinculan a la universidad con su pueblo, haciendo accesibles sus puertas a aquellos que históricamente han estado excluidos. Pero en el doctor Concheiro convergen también los valores más profundos del compromiso social. Como ya vimos en el video, ha sido protagonista del movimiento estudiantil del 68 y obviamente sobreviviente de la masacre del 2 de octubre, donde lideró junto con otros compañeros esta gesta en que la Escuela Nacional de Economía de la UNAM encabezaba. Su vida se entrelaza con las causas populares, las luchas agrarias de los años 70 y la defensa irrenunciable de los derechos humanos y la justicia social. Su mandato en la Subsecretaría de Educación Superior fue esencial para establecer una política que fuera intercultural, humanista e incluyente. Esta nueva política se consolidó a nivel legislativo a través de la Ley de Educación Superior para que México progrese hacia un sistema educativo más inclusivo y socialmente comprometido. Su aporte ha sido esencial y necesario. En la actualidad, apoya las labores históricas de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su papel como titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. La gestión universitaria contemporánea se centra en una dirección fundamentada en la razón, la integración de diversos conocimientos y la convergencia de distintas perspectivas. Cada acción llevada a cabo se basa en criterios metodológicos estrictos y en la permanente disposición para escuchar, valorar e integrar las diversas opiniones que contribuyen al enriquecimiento de la vida académica. En la consolidación de vínculos interinstitucionales, en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa incondicional de la autonomía, ha facilitado el fortalecimiento de la infraestructura académica, la ampliación de la cobertura educativa y el desarrollo de iniciativas innovadoras que contribuyen de manera significativa a la base regional y nacional de México. Es importante destacar, además,
enfoque humanitario y la sensibilidad y la visión orientada al fortalecimiento de la educación superior de parte del doctor Concheiro, los cuales han evidenciado de manera significativa la reconstrucción de un considerable número de planteles afectados tras el paso del huracán Otis. En la actualidad, la Universidad Autónoma de Guerrero se mantiene con una visión y con una intuición que promueve la apertura, la inclusión y la cercanía con el pueblo de Guerrero. Seguiremos por este camino, convencidos de que la unidad, en la colaboración y las alianzas responsables incrementan el bienestar social de nuestro estado de Guerrero. El día de hoy reconocemos y rendimos homenaje a su figura, doctor Concheiro. La dedicación al conocimiento, la defensa de la educación pública, la sensibilidad social y la vocación transformadora de usted, doctor Luciano Concheiro Borges. Su vida y obra representan para nuestra Universidad Autónoma de Guerrero el ideal de excelencia que aspiramos a formar y fomentar y preservar en nuestros jóvenes. Un académico visionario y defensor de la autonomía universitaria, principio fundamental que enaltece y preserva la libre cátedra de la universidad pública, formadora de profesionales y formadores de mentes con espíritu crítico y libre, tal como lo fue el joven Luciano, fruto de la Universidad Popular en tiempos complejos. Su ejemplo honra a quienes en épocas de profunda desigualdad social optaban por la defensa de la dignidad y la justicia. Este reconocimiento resulta, por tanto, un acto de estricta justicia académica y un testimonio institucional de la trascendencia de su legado para la educación e investigación del bienestar social de nuestra patria. Enhorabuena, doctor Luciano, por una vida consagrada al saber y al servicio de la educación superior. Doctor Luciano, es importante también decirle que la Universidad Autónoma de Guerrero es forjadora de la lucha como Universidad Pueblo y hoy como Universidad de Calidad con Inclusión Social. Esta universidad en los últimos 10 años ha llevado educación y además vinculación y servicios donde usted trabajó en la montaña. No teníamos licenciaturas, hoy tenemos 4. En San Luis Agatán tenemos una escuela de enfermería. En Ayutla abrimos una preparatoria y tenemos escuela de enfermería. ¿Por qué? Porque esos actos que hoy no deben de seguir pasando, como la masacre del Charco y otras cosas, pues con educación seguiremos impulsando las causas de un Guerrero más justo, de un Guerrero más igual y de un mejor México. Muchas gracias. ¡Que viva el doctor Concheiro! ¡Que viva la Guardia! Doctor Daniel Saldaña Mazara. Enseguida escuchemos el mensaje del doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero, del doctor Francisco Luciano Concheiro Borges. Tengan todas y todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Respetadas y respetados integrantes del honorable Consejo Universitario
de la Universidad Autónoma de Guerrero, queridas amigas y amigos, saludo también con mucho cariño a la doctora María Xóchitl Astudillo y a Ricardo Castillo, nuestro secretario de Educación en el Estado, que viene en representación de la querida gobernadora Evelyn Salgado. Abrazo, y quiero subrayarlo con especial afecto a nuestro rector Javier Saldaña Almazán, así como a las funcionarias y funcionarios, maestras y maestros, pero sobre todo, como ya ha sido dicho aquí, a las y los estudiantes que nos acompañan. Un muy fuerte abrazo y un fuerte aplauso a nuestros invitados. Es para mí un gran honor recibir de la Universidad Autónoma de Guerrero la máxima distinción que otorga esta institución educativa a aquellas personas que por su reconocida trayectoria en el ámbito de las ciencias, las artes, la pedagogía y las letras, así como la cultura, la educación y las humanidades, han realizado notables contribuciones para el mejoramiento de las condiciones de vida, la defensa de los derechos humanos y el bienestar de la nación y de la humanidad. Este reconocimiento me honra de manera aún más significativa por venir de una institución de educación que desde su origen ha acompañado las luchas más sentidas del digno pueblo de Guerrero. Al ser ella misma producto de una historia que se finca en la gesta estudiantil, estrechamente vinculada a las grandes movilizaciones populares de finales de los años 50 e inicios de los años 60 del siglo pasado. Me llena de alegría compartir esta alta distinción con mis queridísimos Elena Poniatowska y Armando Bartra, que si no me equivoco fueron las dos primeras personas en recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Si hablamos de trayectorias en las que las luchas por otros mundos posibles se han entreverado de forma virtuosa con las labores científicas, académicas, educativas, culturales y humanísticas, han sido precisamente en las vidas de personas como Elena y Armando. Otras amigas y amigos también, como Rosario Ibarra, Rosaura Ruiz y Axel Didrikson, fueron honrados con esta alta distinción. Todas comprometidas y todos comprometidos con la transformación de nuestro país. Desde el momento en que me comunicaron que me harían el honor de concederme este reconocimiento, no he dejado de pensar en qué podría decir el día de hoy. Además de dar a la Universidad Autónoma de Guerrero y a todas y todos los que aprobaron esta distinción mi sentido agradecimiento. Considero que lo que me ha hecho acreedor de este doctorado honoris causa, para mí entrañable, y lo digo desde el corazón, más allá de los méritos académicos que se van construyendo a lo largo de la vida, tiene que ver con el enorme amor que siento por la tierra guerrerense. La he caminado, he coleccionado sus amaneceres, sus brechas de terracería, sus pueblos maravillosos, sus comunidades indígenas, ejemplo de resistencia y compromiso social y de vida. Puedo asegurar que mi mejor escuela ha sido siempre el camino, la tierra
que lo amasa y lo conforma, los hombres y las mujeres que la habitan. He aprendido a la historia antigua y contemporánea de este Estado, me he involucrado en sus luchas sociales y políticas y he asistido como estudiante a las lecciones de valentía y fortaleza escritas en la piel de la historia guerrerense y de quienes han dado muestra con su propia vida de conciencia social y de la defensa incansable por la justicia y la igualdad sustantiva. Desde mi experiencia como sobreviviente de las masacres del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, las luchas en la montaña de Guerrero vendrían a marcar con hondas huellas mi camino, en especial aquellas dirigidas por uno de mis referentes políticos más queridos, el maestro Otón Salazar, que encabezó múltiples luchas magisteriales y por la democracia. Diversos momentos del movimiento de las maestras y maestros resuenan en mi memoria con la oratoria cadenciosa que tanto caracterizaba a Otón Salazar. Lo recuerdo contándonos de la primera huelga de 1954 en la Normal Superior y de cuando 2 años después convocó a una protesta y encabezó el movimiento magisterial de masas en lucha por la democracia sindical o de su papel en la fundación del movimiento revolucionario del magisterio, el famoso MRM, que tomó las oficinas de la SEP y obligó al gobierno a negociar, o de cuando se sumó a la lucha por la democratización, codo con los tranviarios y los electricistas. Tampoco me olvido cuando participamos junto con los universitarios de la Autónoma de Guerrero en la candidatura de Otón a gobernador en 1980 bajo las siglas del Partido Comunista Mexicano. También acompañamos cuando ganó en 1987 la presidencia municipal de Alcozauca, el pueblo donde nació. Fuimos formados por esa generación de luchadores incansables como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Dolores López y Ramón Garzón Palomino. Como si podríamos decir el último día de mi vida, y mencionaba esto constantemente: Otón, las horas que me restan las entregaré a poner mi grano de arena en la tarea gigantesca de lograr que resurja la izquierda revolucionaria en el país. Y hasta ahora hemos seguido su ejemplo de corazón y hasta ahora vamos avanzando fuertemente en la transformación de nuestro país. Los maestros en lucha consideraban, al igual que ahora con la nueva escuela mexicana, que la educación y la escuela pública debían tener una orientación liberadora, en lucha contra la desigualdad y la pobreza, enfrentando la espiral de violencia que las ha acompañado. En este contexto es que nació nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, estrechamente vinculada a los movimientos estudiantiles y populares como una institución para ofrecer educación superior y media superior, textualmente, ser voz de los guerrerenses. Hoy agregaríamos de las guerrerenses. Las movilizaciones campesinas, como el movimiento de los copleros, acompañaron a la universidad en su defensa de la democracia y en la articulación de reivindicaciones agrarias y magisteriales.
Se da entonces ese gran movimiento estudiantil y popular que lucha por la verdadera autonomía y una reforma académica, formando la, en aquellos años, famosa coalición de organizaciones populares. Esto es el preludio de la terrible masacre del 30 de diciembre de 1960, en un contexto donde el presidente Adolfo López Mateos estuvo involucrado, tal y como ocurrió con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. Tras esta heroica resistencia, el movimiento logra la destitución del gobernador y obliga a la desaparición de los poderes en la entidad el 4 de enero de 1961, siendo hasta el 4 de septiembre de 63 cuando finalmente se promulga la Ley Orgánica número 24, que establece la autonomía plena de la Universidad Autónoma de Guerrero. La autonomía universitaria, hay que decirlo, nace bañada en sangre. Es decir, no se trató solo de la represión contra el movimiento, sino de una verdadera masacre. Y esta condición queda reflejada incluso en su escudo, donde el color rojo representa esa sangre derramada por los estudiantes y el águila de Cuauhtémoc simboliza lo indígena. Es crucial señalar que los guerrerenses no son broncos o rebeldes por naturaleza, y esto lo aprendí muy a fondo con Saúl López Soriano, al cual saludo aquí, sí, cuando me invitó a participar, digamos, dirigiéndole su tesis, sino que responden a una economía y sociedad construidas con base en la represión y la violencia sistémica. Esto da pie a la creación de organizaciones como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, a la que pertenecieron figuras como Genaro Vázquez. En los años 60 es cuando se da el quiebre de la acumulación de luchas que trasladan a la esfera de la guerra de posiciones, es decir, adquiere preeminencia lo cultural, lo educativo, porque están en esos ámbitos la disputa por la hegemonía. Este periodo cierra con un gran acontecimiento mundial, que es el movimiento del 68, que en términos generales representa una ruptura entre las fuerzas de izquierda tradicionales y los movimientos estudiantil populares, que evidencia la crisis de las formas de lucha y que al acabar en una gigantesca represión trae consigo una suspensión del tiempo. Difícil, muy difícil, aún con tantos años de por medio, contarles que con 15 años sobrevivía ese 2 de octubre y decirles que decidimos seguir en la lucha por la autonomía universitaria y la transformación de la enseñanza, que el régimen quiso parar con otra represión sangrienta que nos hizo enfrentar a los halcones el 10 de junio de 1971, y cómo nos lanzamos en una línea coincidente con la Cuadro en las ideas de universidad-pueblo, de otras formas libertarias de organización de la educación y de las luchas agrarias de los años 70 del siglo XX. La guerrilla rural de Lucio Cabañas de 1967 a 1974 fue referente de las luchas campesinas y de sus grupos de autodefensa a los que nos unimos conscientemente. Las décadas de los 60 y 70, marcadas a nivel mundial por los cambios culturales, se caracterizan en Guerrero por las movilizaciones. Es el periodo de las dos primeras rectorías de Buen Cerveza en las que se acuña el término de universidad-pueblo y se promueven modelos críticos de educación
por todo el país, sí, y en alternancia con los comunistas acaba cubriendo dos grandes etapas: las luchas campesinas y guerrilleras de los 70 y en la siguiente década el nacimiento de las grandes coordinadoras nacionales, sindicales, campesinas y populares. En este contexto, el ascenso del régimen neoliberal a inicios de los años 80 significó un agresivo proceso de mercantilización de la educación, en las que se fue imponiendo una tendencia brutal hacia la individualización, así como la cosificación de las y los sujetos, con los que se terminó imponiendo un sistema de exclusiones entrelazadas de género, clase, etnia, sexo, capacidades, lengua, cultura, condición migratoria o hasta religiosa. En el punto más crítico, el carácter excluyente del sistema educativo llegó a adquirir una condición abiertamente necropolítica, lo que ocurrió la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y lo digo aquí, lo digo fuerte, que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Y esto expresó una nueva suspensión del tiempo, porque significó el punto de quiebre para las mexicanas y los mexicanos, porque se dijo: basta, ya no más. Me atrevo a decirlo, me atrevo porque es fundamental. No estaríamos aquí, no hubiéramos hecho lo que hemos logrado en los últimos años, no estaríamos en este segundo piso con nuestra presidenta si no hubiera sido porque la población en general, porque todo México, pero a nivel mundial, se planteó un ya basta, sí que tenemos que seguirlo gritando. En 2018 fuimos testigos del devenir de una gigantesca revolución pacífica constituida por un movimiento de movimientos que representa diversas luchas históricas que en ese momento se expresaron en una votación inaudita, cuyo resultado resquebrajó el régimen político autoritario, corrupto, clientelar, neoliberal que había prevalecido hasta ese momento y que en 2024 se reafirmó con la elección aún más contundente de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En esta perspectiva, para la revolución de las conciencias, como hemos dicho, de esta reforma intelectual y moral que está en la base de la cuarta transformación de nuestro país, ha sido estratégico recuperar con un sentido humanista una nueva forma de enfrentar la política de muerte que decidía quiénes vivían y quiénes no, quiénes podían recibir educación y quiénes no. Y aprovecho para saludar al padre Philip con mucho cariño también, que aquí nos acompaña, y a otras compañeras y compañeros también de esta lucha por un humanismo mexicano. Frente a todo ello, la cuarta transformación de México ha dado lugar a una definición de democracia entendida como autodeterminación del pueblo, como principio histórico de transformación social desde lo específicamente humano. Representa también la construcción de un Estado desde la autodeterminación y nuestras diferencias políticas para construir un sentido de futuro
recuperar una utopía posible y cimentar un horizonte de visibilidad histórico como acto político cotidiano. Es por esto que afirmamos con plena convicción que asistimos en México a una coyuntura fundante, producto de una larga lucha por la democracia, fraguada a partir del entrecruzamiento de revoluciones previas, desplegadas desde lo nacional, popular y quizá de su traslado y presencia viva en países de historia abigarrada como México, en continuidad y superación de las revoluciones previas, entonces una cuarta transformación. Esta condición de tiempo abigarrado, producto de la base colonial del capitalismo salvaje, ha sido una constante en la historia de las luchas guerrerenses que se expresa reiteradamente en la construcción de estos héroes culturales que permanecen vivos. Recuerdo, por ejemplo, cuando me llevaron a la casa, y esto les va a parecer increíble, me llevaron a la casa donde se refugiaba, hablado todo en presente, nada menos que Vicente Guerrero, y me ofrecieron con toda generosidad dormir en su cama y escribir en la misma mesa donde él hacía las proclamas de independencia. Imagínense, como extraído de 100 años de soledad. Se trataba de un Vicente Guerrero vivo, entre nosotros, acompañándonos en la lucha. Por supuesto, que no dormía en su cama, hay que decirlo, ni escribía en su escritorio, sino que dormí en un petate y escribí sobre mis rodillas. Recuerdo también a Alonso, que le decíamos Alonso Mixteco, con su morral blanco, o que algún día fue blanco, con una tremenda hoz y un martillo rojos estampados, del cual solía sacar cualquier cantidad de textos y de sabiduría para explicarnos el papel de la normal de Tlapa en sus luchas. Sí, y de la que alguna vez fui padrino de generación y en donde escuché por primera vez en la emoción total, hasta las lágrimas, quiero decirlo aquí, el himno nacional en náhuatl. Pero fueron las palabras utilizadas por una compañera para definir su sentido de vida y de identidad, dichas primero en Mepa y después en castellano, las que resonaron fuerte en mi memoria, las que clavaron como una gran cicatriz, sí, positiva y construida, de cuál era el papel que había que tener en la vida. Y ella, que mantuvo toda esta posición, nos decía: cuando estoy aquí, soy montaña roja. Cuando voy al trabajo en los campos, soy ciudad, pero todo el tiempo soy Partido Comunista. En la elaboración del proyecto alternativo de nación trabajamos junto con los Sandoval y los Núñez, con Armando Bartra y otros tantos compañeros, donde destacó el planteamiento de la nueva escuela mexicana, a la que asistimos en un proceso radical de cambio en las escuelas y de emancipación y autodeterminación de los colectivos docentes, dirigido al ejercicio efectivo del derecho humano a la educación. ¿No saben ustedes ahora en la nueva encomienda que tengo como autoridad educativa federal en la Ciudad de México, algo así como secretario de Educación de la Ciudad de México, hablar y vivir desde el corazón de las niñas y niños cómo están entendiendo, cómo viven la nueva escuela mexicana, cómo son capaces, sí, de expresar que ahora son sujetos de su propia educación, cómo ellas y ellos disfrutan ahora la educación,
cómo en sus investigaciones, por ejemplo, recuerdo una verdaderamente vibrante de Tiempo de Mujeres, son capaces de expresar desde su conocimiento, desde su vida diaria, desde todos los horrores de los temas de género, de la violencia de género, hablar de un necesario tiempo de mujeres. Es esta determinación de la educación como derecho humano, desde la educación inicial hasta la educación superior y la educación para la vida, como ha trascendido el carácter, digamos, de derecho social que se había logrado en la Constitución mexicana de 1917. Desde esa perspectiva, el derecho humano a la educación devino nada más y nada menos que en una transformación instituyente, generada a partir de la construcción de sujetos desde sus prácticas territoriales, desde sus luchas culturales, históricas, sociales, lingüísticas, políticas y económicas, y por tanto desde la multitud de praxis educativas que ponen en el centro la dignidad humana. Este cambio profundo implicó que el sistema educativo dejara de funcionar para el mercado en la formación de capital humano, para adoptar los referentes programáticos sobre la interculturalidad y la inclusión como elementos de primer orden en la nueva escuela mexicana. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la voluntad colectiva expresada por las normalistas y los normalistas en las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes fueron la base donde aprendimos, donde construimos toda la concepción y práctica de la nueva escuela mexicana. Y ahí radica el fundamento no solo de su legitimidad social y de su condición emancipatoria, sino también el cimiento histórico de la reforma intelectual y moral que la nueva escuela mexicana establece en sus principios. La UABRO, como parte de esta gran transformación de la educación en México, mantiene hasta hoy, y es fundamental, una oferta académica diversa y en constante renovación. Tiene presencia en todas las regiones del Estado, haciendo posible que la educación media, superior y superior llegue a los lugares más diversos de Guerrero, con una matrícula de 35.688 estudiantes de educación superior y 54.784 de educación media superior, para un total de más de 90.000 estudiantes, contribuyendo de manera muy importante a garantizar el derecho a la educación. Y sí, son cifras porque son contundentes, y sí, nuestra Universidad Autónoma de Guerrero está por encima, porque es una universidad con carácter de Estado, en el sentido de una unidad directa entre la sociedad y la transformación de la misma. Con ello, más de 100 casas del estudiante garantizan la vivienda y condiciones dignas a jóvenes de comunidades apartadas. Destaca el albergue indígena que brinda alojamiento, alimentación, capacitación y formación permanente a estudiantes de los 4 pueblos originarios nahuas, Ñusabi, Mepa y Amuzgos, y de las comunidades migrantes también. Además, los comedores universitarios de Chilpancingo y Acapulco también son muestra de esta perspectiva. Lo que importa son las y los estudiantes. Lo que importa precisamente son aquellos que van a transformar nuestro país. Esta política es un ejemplo
quiero decirlo aquí, nacional de inclusión, justicia social y reconocimiento a la diversidad cultural como parte fundamental de la identidad universitaria. Se trata de una unidad en la diversidad, se trata de construir precisamente desde la perspectiva de universidad un universal posible, transformador, radical de nuestras realidades. En cada contingencia, en cada desastre natural o crisis sanitaria, ahí está nuestra universidad como se mostró, sí, directamente en todos los huracanes que hemos sufrido, pero también presente en el caso de las brigadas del sismo de 2019, sí, que llevaron no solamente a evaluar los daños estructurales, sino la atención médica y acompañamiento psicológico. Durante la pandemia del COVID-19, y se lo digo desde la responsabilidad que me fue conferida en el Gabinete de Salud, de encargarnos a nivel nacional de todo lo que era educación. Estamos hablando del 40% de nuestra población. La UAPRO jugó un papel también fundamental. En todos estos escenarios, la universidad ha demostrado que es una institución profundamente enraizada en la vida social de Guerrero, capaz de responder con solidaridad, organización comunitaria y conocimiento ante cada crisis. Esa presencia permanente en la reconstrucción material y en el cuidado emocional de las personas reafirma el sentido de su lema histórico: una universidad para el pueblo y con el pueblo. Son innumerables, como habrán podido escuchar ustedes, las razones que me unen tanto a Guerrero como a la universidad. El orgullo y la emoción que siento al recibir este reconocimiento entrañable tiene que ver sobre todo con el carácter ejemplar de la Universidad Autónoma de Guerrero, que ha sabido caminar como universidad pueblo y cumplir a la vez funciones de Estado para desarrollar el tejido social y las raíces desde las que florece una sociedad cada vez mejor. Gracias, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Disculpe el relato, pero me da mucha emoción. Tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Santana Mazán, rector y presidente de este honorable Consejo Universitario. Si continuamos de pie, por favor, le digo al doctor Concheiro que fue su primer conferencia magistral como doctor honoris causa de la universidad. Siempre luchando por las causas que ha encabezado el doctor Concheiro y sobre todo por el bien de Reino y Guerrero. Me faltó decir, doctor Concheiro, que esta es la única universidad del país que tiene un porcentaje de su matrícula para los pueblos originarios, para los afro, para la gente de la sierra y para los migrantes. Ya está.
apenas el aniversario de José María Morelos y Pavón, decía que habría que educar al hijo del labrador, al hijo del barrendero y también a la clase media. Entonces, sin más, en mi calidad de rector y presidente del Honorable Consejo Universitario, y siendo las 13:42 de este sábado 4 de octubre de 2025, me permito declarar clausurado este acto solemne de investidura de grado honorífico doctor honoris causa al doctor Francisco Luciano Concheiro Borges. Muchas gracias. ¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero! Invitamos por favor a directos titulares. No de titulares, invitamos a nuestro presidio, por favor, si nos acompaña para una fotografía general con todas y todos los asistentes, por favor.